tal? Buenas noches. Llegó el domingo, llegó Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro Gabardo? Muy bien, y entusiasmados con el programa de hoy porque, bueno, tenemos temas que tienen que ver con la región, con el continente. Uno de ellos está vinculado con Guatemala. Recordemos que el presidente Bernardo Arévalo, anecdóticamente nacido en Uruguay, ganó con más del 60% de los votos y está enfrentando no solamente un procedimiento judicial para impedir que acceda a la presidencia, sino que desde que ganó las elecciones ha estado en medio de una serie de maniobras que se han denunciado para interrumpir precisamente ese proceso que lo va a colocar en la presidencia de ese país. Sí, diversos organismos internacionales han rechazado este hecho, denuncian que hay una persecución hacia Arévalo, que está llevada adelante por la Fiscalía de este país, y también denuncian un ataque a la democracia y a la voluntad popular. También vamos a estar hablando de lo que está pasando en la República Argentina con todo el proceso previo a la asunción de Javier Milei como presidente, porque ya se sabe quién va a ser su canciller, Diana Mondino, y también se han conocido algunos lineamientos que tendrán que ver con la política exterior de la República Argentina a partir del 10 de diciembre. Sobre todo esto conversamos hoy en Sin Fronteras. Bien, y comenzamos el análisis con el analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, Álvaro. Vamos a hacer una puesta a punto ya, ¿no? Sí, ya estamos, ¿no? Rematando el año y pasó tanto este año que hay mucho para ver. Sí, y hoy vamos a dedicarle un poco a la región, Álvaro, a los procesos electorales, porque se fueron cerrando varios hasta estos minutos. ¿Cómo afectan la ecuación política y las tendencias de los últimos años? Digamos, ¿cómo se rearma todo este puzzle regional con gobiernos que se están yendo, otros que llegan, y donde no hay una, digamos, sola pata en todo esto, ¿no? Gobiernos conservadores, liberales, el desafío de Milei, progresistas. Y por eso está muy bien el nombre del programa de hoy, ¿no? Transición en conflicto. Es como que estamos en esa transición y que no es tranquila, ¿no? Hay mucho conflicto. Bueno, aquí del otro lado de la orilla es muy evidente, pero hoy vamos a ver dos casos, ¿no? Justamente el de Argentina, que nos está acompañando desde hace unas cuantas semanas, el de Guatemala, que si bien ya tiene un tiempo, está en una situación conflictiva porque todavía no terminó de laudarse, a pesar de que la elección ya fue. Yo agregaría en esto que decís, Jano, de mirar un poco la película larga, ¿no? Del año electoral, a Paraguay y a Ecuador, que fueron dos elecciones. No fue el año más intenso, ¿no? El año pasado fue, no solo por cantidad de elecciones, sino por pesos pesados de la región, las elecciones más importantes. Pero mirando un poco esto que decíamos de la tendencia, y vos planteabas un poco observar también los equilibrios, ¿no? De la ecuación. Los resultados. Paraguay en abril, Santiago Peña, un gobierno conservador, que es la continuidad del Partido Colorado, yo diría centro-derecha. Guatemala, agosto, Bernardo Arévalo, izquierda, y el problema que estamos viendo de la dificultad, a pesar de que ganó con mucho margen, la dificultad para que eso termine consolidándose. Ecuador en octubre, Daniel Noboa, una persona absolutamente nueva en política, no su apellido, pero sí él, una elección muy pareja que se resolvió en segunda vuelta, 52-48, y Argentina, ¿no? En noviembre, con el triunfo de Javier Milei. A mí se me ocurren dos reflexiones. La primera es democracia, y yo sé que puede parecer obvio, pero hay que insistir, ¿no? Porque no siempre está ahí. Venimos en Uruguay y en la región de festejar un periodo largo de democracia y tratando de que se consolide. Y en lugares tan complejos, algunas elecciones como la de Ecuador, que fue además fruto de una situación muy compleja institucionalmente, donde renuncia el presidente y hace renunciar al Parlamento, donde va a haber un presidente que dure nada más que un año y medio, pero es en el marco de la democracia. Que se va con un juicio político acusado de peculado y malversación, ¿no? Que era el que supuestamente lo iba a tirar abajo y que sin embargo él hace esa muerte cruzada. Y hay mucho, ¿no? De corrupción y de ataques a la democracia. Es toda una pregunta, ¿no? Esto de cuánto soporta la democracia de este tipo de situación, cuánto de ultraderecha soporta la democracia, porque estamos viendo liderazgos que no son democráticos, pero que se presentan a elecciones, y cuánto de desigualdad soporta la democracia. Y falta el capítulo Perú, ver cómo se resuelve, ¿no? Ese es el que quedó abierto y es como una crisis permanente, ¿no? Ahí la inestabilidad parece crónica. Pero yo vuelvo a esto que decías vos de mirar un poco la ecuación, y es verdad que en esta ecuación podríamos decir que hay tres gobiernos
3 triunfos conservadores y uno de izquierda, lo cual revierte de alguna manera la tendencia del año anterior, ¿no? que estaba consolidando un ciclo progresista. De hecho, más de una vez durante el programa hacíamos ese análisis, ¿no? De que se estaba saliendo de un ciclo conservador que había durado, dependiendo del país que uno mirara, un poquito menos de 10 años, y empezaba un ciclo progresista muy diferente al anterior, con muchas asimetrías entre los gobiernos. Siempre comparamos, ¿no?, las expresiones de un gobierno como el de Boric, o el de Lula, o el de, ni que hablar en Argentina, que es muy difícil llamarle al peronismo, incluso al kirchnerismo de izquierda, ni que hablar los debates con Venezuela. Entonces hay un progresismo muy diverso, pero está claro que a la hora de mirar esto de una manera más simple, tenemos 3 triunfos de gobiernos de centro-derecha, conservadores, y en el caso de Argentina, de una derecha absolutamente disruptiva, y un caso, el de Guatemala, con un gobierno de izquierda. Y la segunda reflexión tiene que ver con algo que me parece evidente, ¿no? Cada vez que gana un gobierno conservador se discute muy poco, aunque sea por muy poca diferencia, y en segunda vuelta. Cuando gana un gobierno de izquierda hay mucho lío, ¿no? Y lo de Guatemala lo van a ver ustedes en profundidad en el siguiente bloque, pero sorprende, ¿no?, que un triunfo muy claro, con un porcentaje muy alto, con mucho 60%. Claro, con un respaldo internacional, con observadores. Y bueno, la propia OEA y Estados Unidos salieron sí. a poner la cara por el triunfo de Arévalo, ¿no? Pero, Jano, agregale lo que pasó en Brasil. Porque ahí viene esto que yo digo. Yo no tengo dudas de que hay una centroderecha que sigue jugando en la clave democrática, pero hay expresiones de una ultraderecha que no acepta los resultados, usa la democracia cuando le conviene, y ahí tenemos que recordar a Trump diciendo que había habido un fraude, a Bolsonaro diciendo que había... Bueno, Milei lo intentó, después tuvo una Milei lo victoria preparó, holgada, claro. pero por las dudas, Estaba para preparado. atajarse, Sí, semanas antes empezaron al menos a plantar las sospechas, ¿no? Y lo otro que hay que pensar entonces es mirar para adelante. Y el año que viene, esperemos estar en esta mesa y pudiendo continuar con el programa, vamos a tener 4, 5 elecciones, alguna más cercana, otra no tanto, pero todas muy relevantes para la región. Y la propia. Por eso iba a decir 4 y agrego la quinta porque es la nuestra. Venezuela, que es una elección que va a traer mucho debate. Que viene complicada también. Sí, siempre fue complicada y ahora es un proceso que tiene mucho que ver con la región, que es cómo se recompone un esquema democrático. Bueno, Uruguay es el mismo mes, las dos, octubre, primero Venezuela, después nosotros. Panamá, que es muy importante, es un país que en general miramos poco. Panamá ha tenido un rol protagónico en el último mes y medio con el tema de la minera, ¿no? Y la movilización masiva que se dio en las calles, que justamente... Y la resolución final. Y la resolución final... Que va a traer cola porque va a haber un juicio internacional, Sí, es decir, sí. es un buen punto para que veamos un día la influencia de una empresa multinacional en la política y en la democracia de un país, ¿no? Porque ahí está el ejemplo, a nosotros nos pasó con Philip Morris, ¿no?, que se pone en discusión un montón de políticas públicas a partir de los compromisos asumidos con una empresa. Pero siempre piensen en Panamá y en el canal. Claro. Y lo que significa para el tráfico comercial mundial, un lugar geopolítico, por algo estuvo intervenido por Estados Unidos. Piensen en lo que significa el lavado de dinero, Panamá como un paraíso fiscal. En fin, es un país que miramos poco, que cada tanto nos suena por algún lío, pero que importa mucho y tiene elecciones. Después El Salvador, que quizá no sea tan grande, pero tiene mucha relevancia por el perfil de su presidente actual, que además está reformando la Constitución para poder ser reelecto. Imaginen que el presidente en Uruguay, que no puede ser reelecto, estuviera en este momento reformando la Constitución para ser reelecto, ¿no? Es muy complejo, hay un paradigma allí sobre el tema seguridad que está... Es un tipo muy particular, ¿no? Sí, que está expandiéndose en toda América Latina como si fuera un éxito, en fin. Y después el pesado de la región después de Brasil, que es México. Hay elecciones el año que viene y desde el punto de vista geopolítico, por más que México está lejos, para nosotros es muy importante. Y Álvaro, todas estas piezas que fuiste nombrando conforman un puzzle bastante complejo si pensamos en inserción internacional. ¿Qué tanto afecta a la posible inserción internacional que pueda tener nuestra región? Y muchísimo, porque yo creo haber dicho en más de un programa que la política internacional cada vez es más política interna. Es decir, es imposible incluso hacer una campaña electoral, ni que hablar de un programa, en fin, sin vincularlo a la política internacional. Entonces nos hemos ido acostumbrando a que cada vez más
aparecen los temas internacionales en la campaña y, por supuesto, en la disputa política. Ahora lo de Argentina es impresionante, ¿no? Estuvo llena la campaña de referencias a lo internacional. Es verdad, Argentina es un país que tiene, digamos, relevancia internacional, entonces de afuera se la observa, pero también de adentro interesa la política internacional, por nombrar dos cosas totalmente domésticas, pero que fueron internacionales, las Malvinas y el Papa. Entonces, eso se metieron en la campaña dura, no en la parte internacional de la campaña. Massa lo acusaba a Milei de haber insultado al Papa y todo lo que eso supone, y también de ser un traidor por no reivindicar los derechos de las son temas que Malvinas. tocan el corazoncito de los argentinos, no es como tocar Maradona. Por eso, entonces, por eso digo que hay como una conexión muy fuerte cada vez más de temas internacionales en una campaña, pero lo importante luego es ver qué tipo de política internacional, y ahí vuelvo un poco al punto anterior, a la pregunta de Jano, ¿no? Hay una relación entre los que ganan y qué perfil ideológico tienen, y luego qué política internacional va a tener y cuánto eso puede crear o conflictos o coincidencias en la región. Creo que todos aprendimos, y me parece un discurso que ahora se ha consolidado, de evitar formar procesos en donde aparezcan solamente afinidades ideológicas, ¿no? Eso que algunos decían, los clubes de amigos. Bueno, eso fracasó, no fue un éxito en la parte progresista cuando se crea UNASUR, tampoco lo fue en el periodo conservador cuando se hace el Grupo de Lima, ¿se acuerdan? ¿No? Duró muy poco eso, pero era sobre todo la estrategia de qué hacer con Venezuela, entonces se agotaba muy rápido en eso. Era muy curioso el nombre, ¿no? Porque mientras no sabían qué hacer con Perú, le pusieron Grupo de Lima. Sí, mal lugar para reunirse, pero lo que pasa es que estaba muy cerca, entonces era como la idea de que desde ahí se podía fomentar la democracia. Miren lo rápido que las cosas cambian y lo que genera. Pero ese ciclo conservador tuvo un resultado, y por eso digo que hay una conexión, que fue sacar a América Latina del mundo, empezando por Brasil. Yo cuando uso ese ejemplo es porque rompe los ojos. Fue Brasil, pero fue toda la región. Y nos volvimos más intrascendentes. No es gratis. O sea, se puede medir el resultado de determinado tipo de política internacional en clave regional. América Latina es más irrelevante que nunca ahora. Y tiene que ver con un periodo largo, de 7, 8 años, en donde se miró para adentro y cada país hizo la suya. Planteaban TLC en un momento muy equivocado porque el mundo no se abría, y sobre todo pusieron el foco en la polarización. Esa polarización que funcionaba para adentro también funcionó en la política internacional, y la política internacional se usaba en las campañas electorales para decir, por ejemplo, en Chile, en relación a Boric, que iba a ser Chilezuela. Ese fue uno de los términos más usados en la campaña, Chilezuela. Era la forma de alguna manera, cuestionar la política internacional de Boric, que además sabemos que no tenía nada que ver con eso, y sin embargo era como diciendo, vos vas a transformar a Chile en lo que hoy es Venezuela. Se usa mucho eso, Argenzuela, Beneguay, para descalificar justamente, ¿no? Ahora, Álvaro, antes de ir a otra cosa, me quedé pensando un poquito en lo que vos decías, cómo se van soslayando los discursos, ¿no? Porque Argentina suavizó rápidamente su relación con China, hubo un intercambio de contactos, el embajador, en fin, también con Brasil, la nueva canciller dijo que no se van a apartar del Mercosur, sí le dijo no a los BRICS, porque Argentina dice nunca estuvo adentro, pero ya marcó un perfil bastante distinto al que uno podía prever, ¿no? De acuerdo al discurso. Sí, yo no tengo dudas que, como decía recién, las diferencias ideológicas y los perfiles políticos hacen también a la política internacional. Lo que pasa es que la política internacional no se puede mover tan fácil. No es como una política pública interna, que uno toma una decisión y, entre comillas, porque tampoco es tan fácil, la puede cambiar. En la política internacional no jugás solo, y menos en una región tan pequeña y no es pequeña, es con poco poder y con poco peso, con poca fuerza. Entonces, al no tener fuerza, no podés imponer. Y no lo puede hacer el país más grande. Podríamos incluso hablar de México también. México está absolutamente condicionado por la política norteamericana, por su geografía y por la relación que construyó a través del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Lo mismo pasa en nuestra región, aquí en América del Sur. Entonces, podés decir un montón de cosas y aspirar a un montón de cosas. Por ejemplo, a tener un TLC con China. Y después, del dicho al hecho, además de errores conceptuales y probablemente errores de estrategia o quizá fantasías, también está el hecho de que los demás no te van a dejar jugar así. Entonces, lo que está pasando en Argentina era evidente. ¿Alguien creía que Argentina podía soltar así nomás sus dos principales socios comerciales? Y ahí sí que se acaban todas las teorías supuestamente liberales, ¿no? Porque ¿qué tiene de liberal
adjudicar a determinados países una condición ideológica, además de una manera totalmente errónea, el caso de Brasil, que el tipo de calificativo que utilizó, para luego decir, yo con eso no comercio. O sea, es muy extraño. Por eso hace tanto ruido, no solo en sectores progresistas en Argentina, en sectores conservadores, en los sectores empresariales. Ustedes no se imaginan el lío que hay en el mundo empresarial argentino, sobre todo industrial, el susto que le genera los anuncios de Milei, y tiene que ir, acaba de haber un congreso de la Unión Industrial Argentina y fue la canciller a tratar de bajar la pelota. Sí, te iba a decir eso, ¿no? Fue en la Unión Industrial Argentina que fue a decir esas cosas. La salida de los BRICS es un drama para ellos, porque después se puede discutir cómo entró, pero lo que no cabe duda que una señal en contra del mercado emergente, que siempre hablamos en nuestro programa, esa transición hegemónica, es decirle que no a donde va el mundo. Entonces, está complicada, va a ir para atrás y yo creo que todo eso todavía hay que dejar pasar un tiempo para ver finalmente por dónde va. El desafío más grande de América Latina es la integración regional. Entonces, Argentina va a terminar siendo parte de ese proceso que se arrancó este año y estamos a pocos días, ¿eh? Vamos seguramente la semana que viene a ver la cumbre del Mercosur, una reunión del Banco de los BRICS, que es muy poderoso, es el que preside Dilma actualmente. Después el BNDES, que es el Banco de Desarrollo Brasilero, y la CAF van a formar un fondo de integración la semana que viene en Río, junto con la cumbre del Mercosur, y quien les dice que la semana que viene no se le dé la luz verde al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Qué expectativa. Álvaro, vamos a hacer un balance general al cierre del año Sin Fronteras sobre lo que ha sido la política exterior uruguaya, pero al menos algunos titulares, ¿cómo la estás viendo? Y complicada, ¿no? Está en su peor momento porque yo creo que la política exterior uruguaya tiene dos problemas, una de contenido y otra de forma. De contenido siempre hubo un error de diagnóstico. Yo lo expliqué recién con respecto al resto de países de América Latina que aplicaron lo mismo, que es la idea de creer que el mundo se está abriendo y por lo tanto plantear como paradigma la inserción unilateral al mundo. Eso no existe más. Casi no hay TLC en este momento y por lo tanto es un error decir vamos a la apertura y vamos a buscar mercados. O sea, es un planteo ortodoxo, absolutamente, es una consigna. Luego es simplista, es conservador, porque implica no cambiar nada de lo que tenemos, es solamente vender materias primas. Nos impide una discusión sobre cómo agregar valor, sobre todo industrial, en fin. Y también yo diría que ha sido una política exterior errática en materia de contenidos, porque dicen cosas, después las cambian, nos ha condenado a seguir en el mismo lugar que estuvimos siempre con respecto a esta matriz productiva, nos aísla y nos ha hecho perder prestigio. Eso, bueno, sí, los escándalos en materia de Cancillería y todo lo que tiene que ver con Sebastián Marcet. Exacto, y ahí voy a la forma. Ahí voy a la forma, las porque... renuncias. Exacto, te das cuenta, hablamos poco, ¿no? Siempre Maite insiste, ¿no? Un día tenemos que pensar cómo se hace la política exterior en Uruguay y particularmente la Cancillería. Yo creo que ha habido una Cancillería ausente, salvo el canciller, que no es lo mismo. Incluso la vicecanciller, que apareció ahora de nuevo después de un tiempazo, pero fue fruto de un lío, de un conflicto. Entonces, tuvimos una diplomacia presidencial, esa es la verdad. Entonces, con esa lógica, la Cancillería quedó como bloqueada. Entonces, uno no ve ideas, salvo consignas en política internacional, y no ve trabajo. Y la política internacional requiere de mucho trabajo. Entonces, cuando uno ve a Uruguay en el mundo, ve al presidente haciendo discursos con mucho protagonismo, pero luego no ve todo lo que tiene que haber alrededor del trabajo de política internacional, y esto es una crítica, repito, que no es solo desde una perspectiva política. Los sectores empresariales hace tiempo están criticando esto, y la calle esta semana estuvo en un evento haciendo como un balance, ese que hace después en marzo, ¿no? Cuando empieza el periodo legislativo, y reconoció que este es el área en donde ha tenido menos avances. Entonces, creo que se viene una discusión en un año de elecciones sobre qué política internacional precisa Uruguay en contenido y en forma. Ojalá antes de fin de año podamos hablar un poco más de esto. Vamos a profundizar sin duda en este tema. Gracias, Álvaro. Por favor, a ustedes. Bien, quédense que en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos para Guatemala.
Bien, como habíamos adelantado, nos vamos ahora a Guatemala para meternos en la situación política de ese país. Recordemos que desde el pasado 20 de agosto Bernardo Arévalo es el nuevo presidente, elección que ganó con más del 60% de los votos. Y desde ese entonces la situación se ha hecho mucho más compleja de lo que era en lo previo, con enfrentamientos con la Fiscalía General, con la fiscal Consuelo Porras en particular, con el juez Curruchiche, en una situación que ha llegado a tal punto de que se pone en duda que Arévalo pueda acceder a la presidencia tal como está previsto constitucionalmente el próximo 14 de enero. Y el propio presidente electo ha definido esta situación como un golpe de Estado en cámara lenta. Para conversar sobre lo que está pasando en Guatemala es que recibimos al politólogo Luis Velázquez. Luis, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, Luis, ¿quiénes son los que están tratando de impedir que Arévalo acceda a la presidencia? ¿Qué poderes, qué estamentos, cuáles son los fundamentos que están usando para impedir esta elección que ha sido muy contundente desde el punto de vista electoral, ¿no? Claramente ha sido contundente desde el punto de vista electoral. La gente salió masivamente a las urnas, también hay que hacerlo notar. Y los actores que están intentando impedir la toma de posesión del binomio electo, pues es lo que en Guatemala se ha denominado el pacto de corruptos, que ahora es un pacto de golpistas, ¿no? Que es una serie de actores económicos, institucionales, económicos, entre ellos élites económicas tradicionales, también actores institucionales como la Fiscalía y algunas cortes del sistema de justicia, y también, pues hay que mencionarlo, políticos que fueron elegidos en el anterior proceso electoral. Claramente también tienen algunas ayudas periféricas del crimen organizado, pero sobre todo es un esfuerzo político, económico e institucional, ¿no? Y es porque van a perder sus privilegios, porque están conscientes de que el sistema que han operado puede comenzar a llegar a su fin, porque van a entrar personas que no solo vienen por fuera del sistema, sino que además tienen toda una trayectoria a lo largo de su vida, luchando en contra de la corrupción, haciendo aportes para la mejoría de las políticas públicas, también otros desde la academia investigando y proponiendo soluciones técnicas y científicas a los problemas del país. Es decir, que independientemente de la evaluación final de ese gobierno, es un ingreso al sistema político de actores cualitativa y cuantitativamente diferentes, ¿no? Y en ese sentido, que además no han sido parte de estas clicas de poder ilegítimo e ilícito que se han ido formando, es de ahí precisamente de donde viene su resquemor, su resentimiento y su duda, porque no responde a sus intereses, ¿verdad? Luis, está claro que Bernardo Arévalo en alguna medida gana captando ese voto desconforme con la política tradicional, con ese estado de corrupción permanente, con el paso de los gobiernos sin que ocurra absolutamente nada más que empeorar las cosas, y eso fue una ayuda importante para Arévalo, seguramente desde el punto de vista electoral como una opción diferente. Pero ¿cuál ha sido el rol del actual presidente Alejandro Giammattei, que en alguna medida se ha mostrado abierto, aceptando de alguna forma la elección, pero también ha tenido un rol un poco ambiguo, por lo menos por lo que se puede ver desde afuera? Él está apoyando el golpe de Estado tras bambalinas. Su nivel de compenetración es, o sea, qué tan comprometido está, es incierto, no solo porque ha dejado de mandar en el país, sino porque tiene una enfermedad avanzada que lo ha alejado del epicentro de la toma de decisiones, pero claramente su persona de confianza, que además, según algunas investigaciones periodísticas, su pareja sentimental es quien está haciendo pues todas estas operaciones y articulando precisamente los esfuerzos golpistas. Se vio la semana pasada con la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde a él se le documentó que se reunió con una serie de diputados, jueces y candidatos a las magistraturas del país, con quien se negoció finalmente la elección de las Cortes de Justicia para el fin del mandato que está en curso, porque además quienes entran solo van a terminar el mandato porque hubo un retraso de 3 años en la elección de las Cortes. Y esta persona no tiene ningún cargo público.
no tiene absolutamente ninguna designación política para cabildear, digamos, en términos legítimos por el gobierno. Es la cara, digamos, de la articulación de la operación golpista, que está en contra, en contra de las urnas, pero también en contra del bien común. Y creo que los guatemaltecos se dieron cuenta de eso y por eso fueron a votar por una opción eh, eh, muy diferente a lo que usualmente presentaba el sistema. De hecho, hay que decirlo, este no es que sea un giro progresista por parte del electorado, tampoco es un giro conservador o liberal, sino más bien es un rechazo a las condiciones y a las dinámicas del sistema político. Y aquí quizá me adelante con sus preguntas, pero va a ser uno de los grandes desafíos del binomio electo, ¿no? Darle un sentido progresista de avance social a todo ese sentimiento antisistema que se ha venido acumulando más gravemente a partir de 2015, cuando comienzan todas las investigaciones anticorrupción y que según el sistema pues habían doblado la mano al destino, habían ganado el pulso cuando desterraron a la SUSIC del país, cuando comenzaron a enviar, a perseguir a periodistas, activistas y operadores de justicia, muchos de ellos en el exilio, otros en el país en prisión injusta o ligados a proceso. Entonces ellos creyeron que como habían desterrado a los incómodos que participaban en el juego institucional, pues como la gente no respondía con movilizaciones, a la gente no le interesaba. Y bueno, la sociedad sabe también por dónde conducir su descontento y lo condujo por medio de las urnas con una victoria que nadie esperaba y que fue contundente, y precisamente por ello la desesperación de este pacto de corruptos convertido en un pacto de golpistas por evitar la toma de posesión del binomio electo, y a la postre, pues ahora viendo una de sus acciones más desesperadas, que es involucrar en un mega caso de corrupción, no solo a políticos del movimiento Semilla, a políticos de otros partidos de oposición, sino inclusive a profesores universitarios, estudiantes y activistas que se habían estado oponiendo a un fraude que sí fue fraude electoral en la Universidad Pública de Guatemala en el año 2022, cuando el status quo de la Universidad de San Carlos de Guatemala de borrón, de forma arbitraria, anuló los cuerpos electorales que habían sido elegidos democráticamente, que no tenían simpatía y que no iban a votar por el usurpador que actualmente está ocupando ilegítimamente el puesto de rector de la Universidad de San Carlos, que tiene una importancia capital porque la única universidad pública del país, y además tiene puestos en las instituciones del Estado, tanto como tomador de decisiones como elector de funcionarios públicos. Y de ahí también la importancia capital de la Universidad de San Carlos. Luis, este caso que tú mencionabas, de esta toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿qué fue puntualmente lo que ocurrió? Y es una causa que, como tú mencionabas, involucra a varios dirigentes políticos, al propio Arévalo y también a dirigentes sociales y profesores. ¿En qué está también esa causa en este momento? La causa, en esencia, responde al conflicto de la Universidad de San Carlos, que ahora me voy a detener a explicarlo de una mejor manera, pero de forma secundaria lo han aprovechado y lo han utilizado para poder vincular a políticos de partidos de oposición, entre ellos al binomio electo, y decir de que habían utilizado la Universidad de San Carlos de forma ilegal para catapultar sus candidaturas políticas. Lo cual además que no es verdad, precisamente por la propia evidencia que aporta la Fiscalía, que es realmente absurda, que hay a un nivel de ridiculez que pone en vergüenza a Guatemala frente al mundo, sino porque, por ejemplo, la vicepresidente electa no formaba parte del movimiento Semilla en la época, cuando ella aparece en un video en contra, donde se está oponiendo a la usurpación de la rectoría, y donde la Fiscalía aduce que ella era la que controlaba todo. Ella está ahí por su calidad de docente universitaria, ya desde hace muchos años, de hecho es profesora universitaria de carrera, no era parte del movimiento Semilla, ella no tuvo ningún tipo de liderazgo en la oposición al
al fraude electoral, únicamente mostró su respaldo y su solidaridad a favor de la democracia en la universidad. Es hasta el año siguiente en el que le contacta a Movimiento Semilla para que sea su vicepresidenta y es ahí cuando ya concurre a las elecciones. El otro caso era de Marcela Blanco, una joven estudiante de una universidad privada que en 2022 ella ni siquiera había sido nombrada a ser diputada. Uno de los partidos de oposición, Voz, a los que están señalando, ni siquiera era partido político para la fecha. Es decir, los argumentos de la Fiscalía, aunque tuviese algún tipo de razonamiento lógico más sustentable, al final de cuentas se desvanece precisamente porque todo el andamiaje, toda la operación que ellos ponen en escena carece de causalidad y de vínculos estrechos, ¿no? Pero volviendo un poco, esto les decía que era esencialmente sobre la universidad y que aprovecha el pacto de golpistas para intentar utilizarlo y pegarlo con chicle, decimos en Guatemala, ¿no? Con los políticos para intentar que sea una arma más a favor de la operación golpista. Luis, pero es esencialmente Ajá. Sí, termina, por favor. Pero es esencialmente la Universidad de San Carlos porque en 2022 se hizo la elección a rector donde participaron cinco candidatos de forma sorpresiva, y creo que aquí también está el primer aviso de la sociedad en contra del sistema corrupto. Empieza a ganar cuerpos electorales, porque el sistema electoral es parecido al de Estados Unidos, ¿no? Comienza a ganar cuerpos electorales Jordán Rodas, es procurador de los derechos humanos, de forma totalmente sorpresiva, porque él, si bien era profesor universitario, no tenía la larga trayectoria en la política universitaria como sí tenía el grupo que le apoyó. Pero de todas maneras no se veía como una candidatura muy fuerte y da la sorpresa y comienza a ganar cuerpos electorales. Sus cuerpos electorales sumados al de otra facción de oposición que sí tenía más presencia en la política universitaria, tenía los votos suficientes para elegir de rector a un candidato de oposición. Y cuando se da cuenta esto, el status quo universitario comienza a buscar justificaciones también absurdas, arbitrarias e ilegales para anular los cuerpos electorales y así bajar el quórum de votos necesarios para elegir al rector. Es decir, no dejaron participar a los cuerpos electorales de Jordán Rodas ni del arquitecto el día de la elección. Si eso no fuese suficiente, porque ahí ya Walter Mazariegos necesitaba menos votos para ser investido de rector, si eso no fuese suficiente, tampoco dejaron entrar a los pocos cuerpos electorales que habían dejado vivos de esa cacería y de esa eliminación arbitraria. Entonces, a todas luces fue un fraude electoral que violó no solo la autonomía de la universidad, la legislación universitaria, sino la legislación del país también, ¿verdad? Y bueno, el Ministerio Público no investiga absolutamente nada de esto e intenta también, aprovecha el caso para criminalizar a los profesores, estudiantes e investigadores que se estuvieron oponiendo desde 2022 a la fecha al fraude electoral en la universidad. Y aquí se ha hecho muy famoso pues esto de la autonomía universitaria, de la defensa de la autonomía universitaria. Hay una característica muy importante, además de que es un mandato ético de todo egresado de la Universidad de San Carlos defender la autonomía, que surge precisamente para evitar la infiltración de poderes fácticos en la universidad. La propia ley universitaria, la ley orgánica de la universidad, establece que todos sus profesores tienen la obligación de defender la autonomía universitaria, de tal cuenta que lo que estaban haciendo, sobre todo los profesores universitarios, era acatar las reglas de su lugar de trabajo, ¿verdad? Luis, y esto es fundamental. Con todo este panorama que tú dibujas, que ya conocemos, además el caso, por ejemplo, de las intervenciones que ha hecho la Fiscalía ante las autoridades electorales, secuestrando cajas de votos, este episodio de la universidad, ¿en qué está la transición ahora? ¿En qué etapa? ¿Cómo podríamos definirla cuando falta poquito más de un mes para que asuma Arévalo? Es una transición de información pública elemental, mucha de ella que uno puede solicitar por medios
electrónicos o incluso consultándolo en las páginas web. Porque es muy larga además, Eh, ¿no? Es una sí, transición es muy larga. larga. Varios meses. Es muy larga. No se ve en otros países tantos meses de diferencia entre que un presidente es electo y asume. Anteriormente las elecciones eran en septiembre, la segunda vuelta era en noviembre para asumir en enero. Eh, a- Tuvieron que hacer este margen largo de tiempo porque si el voto nulo tiene más del 50% de los votos, se repite la elección. Pero aquí está la trampa, ¿no? Con los mismos candidatos y además es un porcentaje muy alto. Y esto fue una medida que pusieron a raíz de las protestas anticorrupción que se pedía que el voto nulo tuviese validez. O sea, la gente solicitando que el voto nulo fuera vinculante porque estaba desesperada el sistema político, la desafección era muy fuerte. Solo que obviamente tomaron la demanda a medias, le pusieron una cuota muy alta y además no les obliga a los partidos a cambiar de candidatos. Pero entonces esta transición, en vez de aprovechar que fuese larga para dar información esencial, reservada, que nadie más tiene acceso para que los funcionarios se puedan preparar para las próximas tareas que tienen que asumir, se han limitado a dar información que cualquier ciudadano o cualquier persona que conozca las herramientas de solicitud de información pública puede obtener. Entonces, al final de cuentas, es una transición de espejismo, ¿no? Que no revela la verdadera voluntad del gobierno saliente. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan con la operación golpista, cuántos se terminan de bajar, ya hay algunos que se han ido bajando de este barco. Puede hacer también que los últimos sean los días previos al 14 de enero. Por el momento creo que todo descarta que vayan a poder consolidar el golpe de Estado, pero sí hay que tomar la atención, no hay que confiarse. De hecho, la comunidad internacional que sigue de cerca el proceso no puede, no puede, no puede confiarse de que el resultado va a salir bien. Por el momento pareciera que a pesar de todos los esfuerzos va a prevalecer la voluntad popular, pero quiero hacer notar que aunque se logre esto, ¿no? Que se dé la transición, ya lo decían algunos embajadores en Naciones Unidas y en la OEA, eh, hay que acompañar al gobierno electo para que después no le quieran hacer un golpe de Estado una vez haya asumido. Y esto lo digo porque en principio es un gobierno que entra diezmado. Mucha gente que podría ser útil con vasta experiencia en la función pública o en sus espacios de trabajo que bien podrían llevar al servicio público, o están en el exilio, están ligados a proceso o tienen miedo, un miedo natural de asumir responsabilidades frente a la sinrazón de las instituciones que han perdido su norte, ¿no? Principalmente la Fiscalía de Consuelo Porras. Luis, brevemente, pero mencionaste varias veces la palabra desesperación para definir como el sentimiento de los y las guatemaltecas. Dijiste también que en las urnas fue como la forma de manifestar el descontento. Entonces, brevemente, pues ya tenemos que ir cerrando, pero ¿cuál es el sentimiento de la gente, no? Pues decíamos también que Arévalo obtuvo un 60% de los votos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están las calles? Incertidumbre, creo que es una mezcla de emociones, con mucha esperanza y confianza en el futuro. Precisamente es lo que enarboló también la segunda vuelta electoral, cuando se vio por fin una rendija de luz en medio del pantano autoritario, pero con miedo y zozobra de que si finalmente los actores institucionales golpistas y sus aliados van a ser más fuertes y poderosos y van a lograr impedir la toma de posesión del binomio electo. Entonces creo que la sociedad está haciendo traslaciones entre ambos sentidos y ambos núcleos de sentimientos, pero creo que en el fondo pues, los guatemaltecos están dispuestos a defender su democracia. Ya se vieron algunas manifestaciones, el país paró prácticamente una semana. Los funcionarios del actual gobierno y de la Fiscalía hicieron caso omiso, como si no fuese con ellos, y creo que es una señal de que los guatemaltecos van a defender su voto independientemente de lo que hayan votado, y creo que eso es lo más importante, porque demuestra la voluntad. Les decía anteriormente, ¿no? Que uno de los desafíos del gobierno electo es
conducir de forma democrática y progresista ese sentimiento antisistema. Bueno, por el momento está prevaleciendo ese sentimiento de defender el voto y la democracia como la última, como una de las excelentes vías para resolver conflictos, pero esto, si no prevalece, si no gana la democracia, pues mucho de ese sentimiento antisistema se puede conducir de forma autoritaria, ¿verdad? Y no del lado del pacto de golpistas, sino de otro, posiblemente otro líder demagógico y autoritario que haga uso obsceno de las instituciones de justicia y democráticas que existen para ir en contra de la libertad de las personas, ¿no? Entonces creo que estamos en una encrucijada, muchos sentimientos encontrados que parecieran contradictorios, pero que pueden dar muestra de lo que Guatemala se puede convertir. Ir por la vía de la democracia o hundirse en el pantano del autoritarismo. Luis Velázquez, muchísimas gracias por este aporte. Seguramente vamos a seguir atentamente todo lo que acontezca de aquí al 14 de enero y posteriormente también, pero por lo pronto, con este antecedente, seguir viendo de cerca lo que ocurre en Guatemala. Gracias. Muchas A gracias. ustedes por el interés, les agradezco mucho. Bien, cerramos. en el próximo bloque nos vamos a ir para Argentina porque el presidente electo Javier Milei ya empezó a dar clarísimas señales de para dónde va su política exterior, así que quédense que ya venimos. Esta semana la Asamblea Legislativa de Argentina proclamó a Javier Milei y a Victoria Villarroel como presidente y vicepresidenta electos. En lo que respecta a su política exterior, el futuro gobierno ya empezó a tomar importantes decisiones y a dar señales de lo que va a ser su política exterior y también las alineaciones geopolíticas que ya comenzaron a tomar. Para profundizar precisamente en este aspecto vamos a recibir en Sin Fronteras a la doctora en comunicación, socióloga y especialista en geopolítica, Verónica Sforzing. Bienvenida, Verónica, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hola, un gusto. También muy agradecida por estar nuevamente en Sin Fronteras. Gracias. Gracias. Verónica, pocas horas después de la elección, Javier Milei ya anunció que iba a viajar a Estados Unidos. Ese viaje se concretó envuelto en bastante polémica, ¿no? Por el avión en el que viajó, por el costo que tuvo, pero enfocándonos en lo que refiere a la política exterior, ¿qué mensaje da este viaje que realizó a Estados Unidos? Bueno, sin duda que el primer viaje previo a las elecciones, a la asunción, ¿no? del futuro presidente entre las elecciones y la asunción de la presidencia hacia Estados Unidos es todo un indicador. Lo que estamos viendo actualmente es una gran disputa por la ocupación de los cargos, tanto del Ministerio de Economía, ya se tienen algunos nombres de toda la estructura, y de los otros ministerios, en donde vemos actores, primero, que ya habían estado con el gobierno de Mauricio Macri y que tienen una profunda alineación con Estados Unidos, tanto con los sectores más financieros, dícese globalistas, como con sectores muy cercanos a lo que es el Comando Sur, como puede ser Patricia Bullrich y otros actores de nombres muy fuertes, ¿no? Hay una historia muy, muy fuerte en nuestro país, en donde ya desde hace décadas se sabe este alineamiento tan fuerte que se está teniendo a los intereses de Estados Unidos, principalmente en este sentido a los intereses más conservadores y cercanos al Partido Republicano. Y es preocupante realmente que se esté dando una situación de tanto retroceso, ya que de los últimos 5 años hemos podido avanzar en una recuperación de grados de soberanía, tanto en lo que hace a la economía, pero también a la política, a la cultura, e incluso a algunas revisiones, ¿no? Respecto de lo que eran acuerdos que nos tenían bastante sobre las Argentina, que los tenían bastante preocupados, ¿no? Y así todo, bueno, estas elecciones lo que vemos es que ha sido un profundo retroceso en ese sentido, y volvemos a estar muy alineados con el eje de Estados Unidos, dicho por el mismo Milei, también con Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Así que bueno, la verdad que estamos bastante alertas, bastante
todavía conmocionados, ¿no? La verdad que hay que decirlo así, conmocionados por el resultado de la elección y Verónica, ya también la dificultad de estos alineamientos. perdón que te interrumpa, nos vamos a meter con el tema de Jerusalén e Israel más adelante, pero para profundizar un poquito más en los Estados Unidos, ¿qué se sabe de la agenda que tuvo en Estados Unidos Milei y con qué personas viajó también? ¿Qué trascendió de eso? Sí. Bueno, lo que vos decías ya fue también todo muy sintomático y muy evidente el avión en el que fue, que es de Grupo Wertheim, un grupo económico local también muy cercano a los intereses estadounidenses. Y lo que vemos es que allá se tuvo algunas reuniones claves, principalmente con actores cercanos al Partido Republicano y con algunos sectores alineados con el sionismo internacional, que también, bueno, hay que seguir viendo cómo se desarrolla, ¿no? Aparentemente no le fue tan bien en las reuniones en términos económicos, él iba a buscar algunas certezas respecto del posible financiamiento. Nosotros tenemos todavía todo el tema de la deuda externa, que sabemos que fue una estructura que se hizo en Argentina para condicionar nuestro propio desarrollo, ¿no? Y el gobierno anterior. Y Milei en ese sentido no logró los acuerdos que iba a buscar respecto de posibles desembolsos para ir teniendo algunos pagos que se vienen de la deuda un poco más allanados. Así que en términos financieros no fue lo que estaba buscando, sí en términos de ideología y de política internacional vemos un extraño, ¿no?, alineamiento con algunos sectores muy conservadores, alineados con estas políticas que estamos viendo de algunos los sectores israelitas, ¿no?, y sionistas. Por ahora estamos viendo eso. También llamó muchísimo la atención la canciller de Milei, seguramente sea Diana Mondino. Esta actora política dijo que ya no íbamos a ingresar a los BRICS, que nunca ingresamos y que por lo tanto no íbamos a ingresar a los BRICS. Eso también es algo que va a generar un impacto en la economía de Argentina, porque sabemos que hoy las economías que mueven al mundo en términos de producción real de bienes y servicios es China, India y Brasil, ¿no es cierto? Y son los actores principales de este modelo BRICS de intercambio y de relaciones internacionales. Hoy decir que no vamos a ingresar con todo lo que le costó a Argentina tratar de estar dentro de los países que sean tenidos en cuenta para ingresar a este espacio internacional, va a ser un golpe para la producción, va a ser un golpe también para muchos grupos económicos locales que, bueno, tendrán que readecuarse en función de este nuevo alineamiento. Y Verónica, en términos económicos, con Estados Unidos somos economías que chocamos, ¿no? Claro. Y pensando en el impacto que puede tener esta decisión de no ingresar a los BRICS en lo que refiere a la imagen de Argentina, ¿cómo te parece que puede impactar ahí también? Porque es una vuelta atrás bastante fuerte, ¿no? Bueno, Lula dijo que si llegaba a perder masa, ¿no?, y a ganar los otros candidatos que en ese momento estaban en danzas, podía ser un retroceso de 40 años para la región. Yo creo que Argentina hoy la dejan muy, como decía antes, muy alineado a una geopolítica que está en crisis, una geopolítica estadounidense basada en lo financiero especulativo, que no propone nada nuevo para la región, sino seguir siendo el famoso patio trasero. Ser el patio trasero implica que Estados Unidos pueda diferir la propia crisis interna que tienen. Muchos autores hablan de que se encuentra en una guerra civil, que la pueda diferir hacia el cono sur y específicamente a Argentina, provocando tensiones en nuestro propio país cada vez mayores, ¿no? En ese sentido, creo que Argentina, de ser un actor junto con Brasil, que podía en el orden internacional empujar inclusive la ampliación del bloque regional
de la UNASUR, la CELAC, distintas herramientas y distintos mecanismos de Unión Latinoamericana, también para que los BRIC vayan avanzando en una transición hacia dejar de solamente ser alianzas de países y empezar a ser alianzas entre bloques de países, creo que bueno, esto la deja bastante desdibujado en el concierto internacional y lamentablemente alineada a estos intereses geopolíticos en crisis y en decadencia, ¿no? Verónica, hablaste del relacionamiento con Israel, en el que Milei ha hecho mucho hincapié, particularmente con el sionismo, y además habló de un tema que es muy delicado, que es el traslado de la embajada de Argentina hacia Jerusalén, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la imagen que evidentemente da de apoyo a esa política israelí. ¿Cómo crees que puede o qué puede implicar esta decisión del nuevo gobierno en ese relacionamiento? Sí, veremos hasta qué punto muchos de los dichos de Milei quedan justamente en eso, en consignas, en dichos electorales que se usaron en el proceso de la campaña, y veremos qué se hace realmente en términos concretos. También hubo dichos muy fuertes respecto de las Malvinas que después se les dijeron, y hoy Diana Mondino volvió a decir en estos días de que las Malvinas son argentinas y va a respetar todo el proceso de pedidos frente a la ONU y demás. Entonces me parece que ahí hay que esperar, no tenemos muchas más herramientas. Sin duda vemos que hay el propio Milei en este viaje, se juntó con algunos sectores profundamente vinculados al sionismo internacional, y él está hablando de que se puede llegar a pasar al judaísmo. Hay que ver hasta qué punto esto nos va también a comprometer en términos políticos de cara en un momento internacional en donde, bueno, vemos la guerra que se está produciendo de Israel para con Palestina, ¿no? En donde es un conflicto muy complejo y esperemos que Argentina no esté intentando que sea parte de estos procesos bélicos, en donde sin duda hay que resolverlos a partir de los organismos internacionales que hoy se tienen, ¿no? Así que eso estaría por verse. Sí, y hay que tener en cuenta también la relación que ha tenido Argentina con el conflicto de Oriente Medio, y eso está muy claro también, que es un tema muy sensible y evidentemente esta decisión puede cambiar mucho las cosas. ¿Qué está pasando con respecto a la política de Milei relacionada con el Mercosur? Diana Mondino dio algunas señales el otro día, hablando justamente de que pretendía que antes que terminara la presidencia pro tempore de Brasil se resolviera el tema del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, entre otros temas. Bueno, ¿qué pasa con Milei y el Mercosur? Bueno, Milei ya dijo que para él había que liberalizar la economía internamente y también en términos de relaciones internacionales. Por lo tanto, que iba a permitir que cada actor económico en Argentina, cada grupo económico, tuviera sus propias relaciones y buscara cada uno, en términos privados e independientes, sus propias relaciones internacionales y sus propios vínculos para importar y exportar. Sabemos que eso es una falacia, sabemos que las relaciones internacionales no se manejan de esa manera y que nosotros tenemos uno de los grandes tratados más fuertes que tiene Argentina es con el Mercosur. Está de vuelta por verse si va a haber algún retroceso en ese sentido. Lo que creemos varios analistas es que tanto lo que se viene haciendo en términos económicos en el Mercosur va a continuar. Hay algunos indicios de que en la embajada de Brasil quedaría Daniel Scioli, un actor que ya venía siendo embajador desde el gobierno anterior. Eso también es un indicador de querer seguir consolidando ese vínculo con Brasil y por lo tanto también de pensar en unas relaciones, por lo menos de lo que es el Cono Sur, estabilizadas, ¿no? No empezar a tratar de hacer convenios solamente bilaterales, sino de continuar
con los procesos previos que se venían llevando. No así con la UNASUR, por supuesto, y no así con la CELAC hoy es un organismo que todavía no hemos podido recuperar. Con esos dos organismos sabemos que no va a haber ninguna mejora por parte de ningún impulso por parte del gobierno de Argentina, pero creemos que con el Mercosur se va a seguir avanzando y vamos a seguir siendo uno de las economías que va a seguir participando y empujándolo. Muy bien, Verónica Sforcin, doctora en comunicación, socióloga y especialista en geopolítica. Muchísimas gracias, un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final por el día de hoy. Cerramos este programa de Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, ahí salió, el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau. Chau.